¿Cómo ser un discípulo amado? Punto número 1. Vamos a conocer las características del amor. Y eso está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero recuerda que esas son las características del amor. Ahora, vamos a ver qué es la definición de amor, que está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor. Esta es la definición de amor, no las características que acabamos de hablar. Las características ya usted sabe cuáles son, pero la definición exacta de lo que es el amor está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, la palabra propiciación significa sacrificio para evitar la ira de Dios. Entonces, el amor se define no por nuestro amor a Dios, sino por su amor hacia nosotros. Juan 15:30 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puso su vida en rescate de todos nosotros? Jesús. Entonces, Jesús es amor. Dios es amor. Y en el libro de Juan siempre encontramos muchas verdades espirituales. Me gusta leer de los 4 evangelios, el más que me ha gustado leer, el más que me llama la atención porque es más espiritual, es el evangelio de Juan. De hecho, Juan significa gracia. Así que si tú te llamas Juan, bueno, te felicito porque te llamas gracia. Y Juan era el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 21:20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Este Juan, el llamado discípulo amado de Dios. Juan, recuérdate de eso, Juan, el discípulo. Yo siempre me preguntaba, ¿cuál es el secreto de Juan? ¿Por qué él era el discípulo a quien Jesús amaba? Si Jesús lo tenía todo, pero ¿por qué dice siempre en la Biblia que Dios amaba a Juan? Que Juan era el discípulo amado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por fin lo descubrí. ¿Sabes lo que significa Juan? Gracia. Y Jesús ama la gracia. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque Jesús es la gracia. Dios ama a su Hijo Jesús y Jesús es la gracia. Por eso Jesús amaba a Juan, porque Juan significa gracia y Jesús ama la gracia. Así que tú vives en la gracia, ¿ok? Entonces veamos nosotros que hasta en el Antiguo Testamento se habla de la gracia y de Jesús. Yo siempre he dicho que si tú lees el Antiguo Testamento y no ves a Jesús, perdiste tu tiempo. Porque el Antiguo Testamento te habla de Jesús y te habla de la gracia. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos a ver lo que dice Génesis. Vamos a ponerte un ejemplo. Génesis capítulo 29, versículo 20 dice, así sirvió Jacob
por Raquel 7 años. ¿Se acuerdan ese versículo que siempre la gente dice, ay, Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero le metieron a Lea de primero? Y luego tuvo que trabajar 7 años más, que fueron 14 años para que le dieran a Raquel. Yo te voy a explicar esto, porque eso que te dicen es lo que tú aprendiste en la escuela dominical, en los cultos del domingo, o en cualquier parte que tú vas. Escucha que Jacob trabajó 14 años por Raquel. Porque él tenía que trabajar 7, pero le metieron a Ley, tuvo que trabajar 7 más, que fueron 14 años para que le dieran a Raquel. Eso es mentira. Ahora vamos a leerlo, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo, porque ya estamos grandecitos, ¿sí? No te dejes llevar por las cosas que escuchan por los pasillos. Estudia, escudriña, porque eso es lo que Dios dijo en su palabra. Escudriña las escrituras, porque en ellos os parece que hay vida eterna. Génesis 29:20 dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo a él, y se llegó a ella. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Dice el verso 26, y Labán respondió, no se haga así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Entonces dice la Biblia en el verso 27, preste atención, aquí está el secreto para que usted vea que no fue que él trabajó 14 años para que le dieran a Raquel. No, escucha, aquí te está hablando de Jesucristo y te está hablando de la gracia. Te lo voy a explicar mejor. Mira lo que dice el verso 27. Labán le dijo a Jacob, cumple la semana de esta, o sea, la semana nupcial. ¿Ves? Ya te di a Lea, que es la que te corresponde por cultura, no por ley, porque todavía no había llegado el tiempo de la ley, sino eran culturas, ¿ok? Judías, culturas hebreas de aquellas épocas y de ese pueblo. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. ¿Ves? Por servicio que hagas conmigo otros 7 años más. Escucha, tuvo que trabajar así 7 años más, pero presta atención. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, es decir, tuvo su semana nupcial y le dio a Raquel su hija por mujer. ¿Ves? Después fue que trabajó 7 años más, no fue que trabajó 14 para poder recibir a Raquel. Él trabajó 7, recibió a Lea después que trabajó 7, pero luego le dieron una semana para que disfrutara esa semana nupcial con Lea, y luego a la semana, ojo con esto, a la semana, no a los 14 años, después a los otros 7 años, no, a la semana le dieron a Raquel y luego él trabajó 7 más. Pero no fueron 14 años para recibir a Raquel, sino que trabajó 7 por Lea y luego le dieron a Raquel y después trabajó por Raquel. Escúcheme bien. Ahora, ¿qué significa Lea? Vamos a ver, ahí vamos a ver entonces la gracia y vamos a ver a Jesucristo en este pasaje, ¿ok? Que está en la Biblia en el Antiguo Testamento. Lea significa cansada o fatigada, y esto representa a la ley. ¿Y qué significa Raquel? Significa oveja o corderito, cordero. Escucha bien, significa oveja o cordero. Ajá. Y esto representa a la gracia. ¿Ve? En la ley tenías que trabajar duro y luego era bendecido. Jacob trabajó 7 años duro y le dieron a Lea, que representa la gracia. Después que se sudó, después que trabajó, le dieron a Lea, que representa la ley, la ley. Y luego en la gracia no es así. Le dieron a Raquel, que significa cordero, recibes al cordero, recibes a la gracia por gracia, no por trabajo. Luego él trabajó, pero primero recibió la bendición. Entonces en la ley tenías que trabajar duro y luego eras bendecido. Pero en la gracia tú eres bendecido y luego trabajas. En la ley primero tú te portabas bien y después te bendecían. En la gracia primero te bendicen y después tú te portas bien. ¿Ves? ¿Por qué es así? Porque nosotros vivimos en la gracia. Y primero Dios nos bendijo, escucha, primero Dios nos bendijo con su Santo Espíritu. Y una vez que llegó el Espíritu Santo y empezó a transformar nuestra mente, empezamos a dar fruto.
¿Ve? Primero Dios nos bendijo y después nos portamos bien. En la ley no así. En la ley primero te portabas bien y después Dios te bendecía. Por eso este pasaje de Génesis 29:20, que habla de Raquel y Lea y de Jacob, ¿verdad? Representa la ley y representa la gracia, representa la cordera o el cordero, la oveja, que significa o representa a Jesucristo, y a Raquel, que es la oveja y el cordero, y representa también a Lea, que es la ley, que significa cansada o fatigada. Entonces, ¿estamos claros en eso? Siempre en el Antiguo Testamento nos habla de Jesús y de la gracia. Otro ejemplo de dos mujeres es Agar y Sara, que están en el Antiguo Testamento, pero Gálatas 4:24 las menciona, dice, lo cual es una alegoría. Por estas dos mujeres son dos pactos. Porque Agar es el monte Sinaí que está en esclavitud con sus hijos. ¿Ves? Más Sara es la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros y es libre. ¿Ok? Por eso nosotros somos hijos de la libre. ¿Ok? Y no de la esclava. Escuche bien. ¿Estamos bien? Por eso, también podemos ver a Jesús en Números capítulo 21, versículo 8 y 9, que dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte un asta y una serpiente ardiente y ponla sobre esa asta, y cualquiera que fuere mordido por culebra o por serpiente y mirare a ella, vivirá. ¿Ve? Verso 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿verdad? Y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Mire tú, no era que primero mirabas a la serpiente de bronce que estaba en el asta que Dios le mandó a Moisés colocar y no te iban a picar las culebras, no. Era después que te picara la culebra, después que el veneno fuera corriendo por la sangre, por las venas, por todas partes, entonces la persona que se estaba muriendo con el veneno en su sangre iba a mirar a la serpiente y vivía. ¿Qué representa esto? A Jesucristo. Yo antes decía, pero ¿por qué van a tipificar a Jesucristo con una serpiente si cuando hablamos de serpiente hablamos de pecado, hablamos del diablo, hablamos de maldad, hablamos de cosas oscuras, de cosas malas? Sí, porque Jesucristo, aún no teniendo pecado, se hizo maldito. ¿Ves? Se hizo maldito no siendo maldito, se hizo maldito por nosotros, se hizo pecado, no teniendo pecado, se hizo pecado. En el momento que Cristo estaba en la cruz muriendo, el Padre tuvo que darle la espalda y él le dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios tenía que desampararlo porque en ese momento Jesús en esa cruz estaba cargando el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, la serpiente representa pecado. Y entonces yo decía, pero ¿por qué esa serpiente y no una paloma? Decía yo, resulta que entendí que Jesús, la serpiente de bronce, que tipifica lo que Moisés hizo en el Antiguo Testamento. Y Jesús lo ratificó en Juan capítulo 3, verso 14, donde Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que Jesús lo vemos también en todas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Así que lo mejor es vivir la gracia en la gracia y no la ley en la gracia, como lo viven muchos. Muchos viven la ley en la gracia cuando estamos en la gracia. La ley duró aproximadamente 1500 años y ni el mejor hombre de ellos, que fue David, un hombre conforme al corazón de Dios, pudo cumplirla. Nadie pudo cumplir la ley, solamente Jesucristo. Porque la ley condena al mejor de nosotros, mientras que la gracia salva al peor de nosotros. Escuche bien, la ley condena al mejor de nosotros, mientras que la gracia salva al peor de nosotros. La ley demanda la justicia del hombre y la gracia le imparte justicia al hombre. Bajo la ley, Dios dice, quítate los zapatos porque el lugar que pisas, tierra santa es. Pero bajo la gracia, cuando el hijo pródigo llegó a casa, el padre le dijo,
póngale calzado en sus pies porque él tiene derecho de estar en mi presencia. ¿Ve la diferencia? ¿Ah? Entonces, la suma de toda la ley está en Gálatas capítulo 5, 14, la suma de toda la ley, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la pregunta es, ¿alguien ha cumplido eso? Dime, ¿quién cumple eso? Nadie, hermano. No, yo sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Y a mi prójimo lo amo también como a mí mismo. Mentira, usted no cumple eso. Nadie puede cumplir eso. Por eso Jesucristo lo cumplió por ti y por mí. Y yo vivo en la gracia, gracias a Jesucristo. Amén. Porque yo no puedo cumplir eso. Yo no amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi fuerza. Hermano, nosotros tenemos un amor, primero que nada te lo voy a decir sincero, un amor que es condicional. Cuando me va bien, estoy alegre, alabo a Dios y amo a Dios. Cuando estoy pasando la fea, mire papá, hasta dudamos. Hacemos cualquier cosa, nos hacemos los locos y nos ponemos hasta malcriados con Dios. No, hombre, chicos, tiene que morirme, que me muera. Es lo que dice cualquiera, que me interesa nada, ya estoy cansado. Entonces eso es mentira, ¿ok? Nadie puede cumplir la ley sino Cristo. Fue el único que la cumplió por ti y por mí. Entonces, el mejor de todos los hombres de la ley, que fue David, falló. Escuche bien, así que no te creas tú mejor que nadie, no venga con ese cuento. La ley no se dio para justificar al hombre, sino para el conocimiento del pecado. Para eso fue dada la ley, para conocimiento de pecado. Por eso las iglesias legalistas te hablan mucho del pecado. Todo es malo. Va a una iglesia legalista porque que todo es malo, hermano. Mire, yo he pasado por cosas de esas cuando estaba saliendo lo que llaman la gelatina, que uno se echaba en el pelo, gelatina. Hermano, te estás echando gelatina, eso es un demonio que te estás echando en la cabeza. Hermano, no vayas para la playa es del diablo. Todo es malo, esas son las iglesias legalistas, ¿ve? Pero las iglesias libres de la gracia saben lo que dice la gracia en Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. ¿Qué dice? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios, que es el Espíritu de gracia, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ojo con esto, escúchalo bien, detállalo, esméchalo. No practica el pecado, no dice que no peca, porque la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ojo con eso, pero no practicas el pecado. Pecas, pero no practicas el pecado. Es decir, pecas, pero no eres un pecador. ¿Cómo es eso, hermano? Porque tú no practicas el pecado, tú pecas por tu naturaleza adámica, pero ya tú fuiste justificado, porque ninguna condenación es para los que estamos en Cristo Jesús, los que vivimos en la gracia. Ahora, si vives en la ley, vas a vivir atormentado y el diablo acusándote, pecaste otra vez, viste que tú no sirves para evangélico, tú no sirves para eso, que salte de esa broma, está haciendo morcilla para el diablo, te dice el mismo diablo. Solo no le haga caso, entiende bien claro, no practica, es decir, puede hacer que tú de repente, por el calor, te tomes una cerveza, una persona que se toma una cerveza porque tiene calor, ay, pecó, bueno, está bien, pues te sientes mal porque pecaste, pero tú no practicas eso. Mientras que antes tú te comprabas 1 y 2 cajas y 3 cajas y llamabas a tu compadre, a tu comadre, y si no salías en tu carro donde sea te metía, dame una caja de cigarros, eso es practicar el pecado, pero de que peque, porque de repente te pusiste bravo, porque de repente lo que sea, eso lo hace todo, peca, pero no practicas el pecado. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo no ando pendiente, yo no voy a pecar, no, porque yo tengo la simiente, que es el Espíritu Santo. Y si yo no soy nacido de él, no practico el pecado porque la simiente, que es el Espíritu de gracia, permanece en mí y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Entiende bien? Así que amamos a Dios, recuerda, porque Él nos amó primero y dio su vida en la cruz por ti y por mí. Entonces, el enfoque tiene que ser no cuánto yo amo a Dios, sino cuánto Dios me ama a mí. A mí se me hace más fácil decir, gracias Señor, porque yo sé que tú me amas. ¿Ven? Y cualquier conversación que tengo, a mí Dios me ama.
y yo estoy tranquilo porque yo sé que Él me ama incondicionalmente. Y no digo, fíjate tú cómo uno va cambiando cuando Dios, yo te amo, porque a veces somos falsos. Lo amo cuando estoy bien, cuando tengo real, cuando tengo salud, cuando tengo paz, alegría, gozo, gloria a Dios. Pero cuando la cosa está mala, ay papá, cuando la cosa está fea, ¿dónde estás tú, Dios? No, hace tantos años sirviéndote, orando y no veo nada. Por eso yo prefiero decir, Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama y eso es mucho mejor. Ese es el enfoque. Amén. El enfoque no es cuánto yo amo a Dios, sino cuánto Dios me ama a mí. Así que debemos decir, como el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, escucha bien, me amó y se entregó por mí. Amén. Así que ya no digas, Dios te amo. Practica más decir, Dios me ama. Eso está más bonito. Porque Él te amó primero y su amor es incondicional, pero el nuestro tiene condiciones. Eres el amado de Dios. Repítelo. Soy el amado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no pone la mirada en ti. Recuérdalo. Dios no pone la mirada en ti como una persona independiente. No, sino Dios pone su mirada en el Cordero, en su Cordero, en su Hijo amado. Mateo 3:17 dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ve? Él no dijo en María, en Petra, en Esteban, en Juan o en Miguel, este es mi Hijo amado. Ya te caigas a mentira. Uno solo. Un solo Hijo amado tiene Dios y se llama Jesucristo. ¿Ok? Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz le cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra vez, en Lucas 3:22 dice que descendió el Espíritu sobre él en forma de paloma. Esto era en el bautismo. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿quién es el Hijo amado de Dios? ¿Ah? Cristo. ¿Quién es el amado de Dios? Cristo. ¿Y entonces por qué yo soy amado? Porque yo soy amado y porque tú eres el amado. Diga conmigo, yo soy el amado de Dios. Tú eres el amado de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, estamos en Cristo. Y cuando Dios nos mira, mira a su Hijo. Mira a su Hijo porque yo estoy en Cristo y tú estás en Cristo. Tú estás introducido dentro de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Eres miembro de ese cuerpo. ¿Qué miembro eres? No sé. No sé qué tipo de miembro puede ser. Si eres ojos, si eres nariz, si eres, o que sea hígado, colon, lo que sea, pero eres un miembro de ese cuerpo y estás ¿dónde? En Cristo. Y cuando Dios te mira, ¿a quién mira? A su Hijo amado. Por eso tú eres el amado de Dios, porque tú eres su Hijo amado, tú eres su hija amada, tú eres la niña de los ojos de Dios, o eres el niño amado, lo que tú quieras, pero tú eres, a mí Dios me ama. Diga siempre, Dios me ama como tú no te imaginas, pero sepa por qué te ama, porque estás en Cristo y Dios ama a su Hijo, a quien le dijo la voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Entonces, 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Por quién estamos nosotros en Cristo? Por Dios, mas por él. ¿Quién es él? Dios. Estamos nosotros en Cristo Jesús. ¿Ves? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que por un espíritu, Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Dice que por un espíritu fuimos todos trasladados de las potestades de las tinieblas al reino de su Hijo amado, introducidos al reino de Cristo. Por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bautizar es sumergir. Nos sumergieron dentro de Cristo. Estamos en Cristo. Por eso Dios te mira y te dice, te amo. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, porque tú estás en Cristo. 1 Corintios 15:22 dice, porque así mismo como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que los que estaban en Adán, nosotros nacimos ¿dónde? En Adán. Dos hombres que Dios ve, Adán y Cristo. ¿Dónde estás tú?
En Adán, bueno, por cuanto todos pecaron, te ve como un pecador, estás destituido de su gloria. Pero si estás en Cristo, eres el amado o la amada de Dios. Entonces los ojos de Dios están en su Hijo amado, en su Cordero. ¿Y dónde estás tú? En Cristo. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cuando el pecador traía un cordero para que fuera sacrificado, el sacerdote ponía la mirada, recibía el cordero al que iba a sacrificar. ¿En dónde ponía la mirada? El sacerdote. El sacerdote representa a Dios, ¿ok? A Cristo. El sacerdote representa a Dios. El cordero representa a Jesús, ¿ok? En el antiguo pacto. Y el pecador, cualquiera que sea, te representa lo que eras tú y lo que era yo. Cuando el pecador traía el cordero, lo entregaba al sacerdote, ¿el sacerdote qué miraba? ¿Miraba al pecador? No, miraba al cordero y hacía el sacrificio mirando al cordero. Su mirada estaba en el cordero y no en el pecador. ¿Estamos claros en eso? Entonces, el sacerdote fijaba su mirada en el cordero. ¿Ve? Y el cordero era para la expiación del pecado del hombre que lo había llegado. Ahora, Dios mira, es al cordero. Primera de Juan, capítulo 1, verso 29, dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo. Ya Dios no pone su mirada en ti, sino en el cordero del sacrificio, que es su Hijo amado, en el que tiene complacencia, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos redimidos, libres de pecado. Por eso tú tienes que vivir en paz, vives en la gracia, no por tus obras, porque te vas a esforzar tratando de no pecar y no lo vas a lograr. Ahora, cuando ya el Espíritu Santo vive en ti y eres nacido de nuevo, ya no vas a poder practicar el pecado porque la simiente de Dios permanece en ti y no vas a poder, ni que quiera. Pero si tú no has nacido de nuevo, vas a practicar el pecado. ¿Ves? Cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, hoy domingo, en vez de estar predicando, estábamos enratonados. ¿Ves? Porque practicábamos el pecado, todos los fines de semana lo practicábamos, pero después que llegamos a Cristo, más nunca lo practicamos. ¿Ves? No decimos que no pecamos, porque si decimos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso, pero no practicamos el pecado. ¿Está entendiendo? Porque el pecado es cualquier cosa. Mirar a una mujer, ¿verdad? Y codiciarla es pecado, nada más con mirarla. Entonces, ¿quién no ve a una mujer bonita y de repente, si no está velando, wow, pues ya pecaste? Sí, si decimos que no tenemos pecado, pero tú no practicas eso, tú no andas detrás de las mujeres buscándola, véngase mamacita, no, ya no lo hace como antes, ¿verdad que no? Entonces significa que has nacido de nuevo, te felicito, te bendigo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te habló tu hermano y amigo, el pastor Miguel López, desde el ministerio Oasis de Bendición. Amén.